Es un placer siempre para mí poder tener la oportunidad de compartir con ustedes el servicio en el día de hoy y el privilegio que Dios me da de poder comunicar su palabra. Amén. Siempre me emociona saber que el domingo tendré la oportunidad de hablar de parte de Dios, y a la vez que me emociona, a la vez también siento el peso de la responsabilidad y el deseo de comunicar verdades que transformen sus vidas, que los pongan a pensar, los pongan a ustedes a maquinar y con deseos de acercarse a Dios. Amén. Ay, ustedes hoy, no sé, pero bueno, está bien. Pero en el día de hoy, amados, quiero predicarles bajo el tema entendiendo y viviendo la fe verdadera. Entendiendo y viviendo la fe verdadera. La semana pasada, amados, estuve predicándoles sobre la importancia de mantener viva la esperanza, de nunca perder la esperanza. La esperanza debe ser lo último que el ser humano pierde. Y usamos varios ejemplos, incluso hablamos de cómo un ser humano puede durar semanas sin consumir alimentos, puede durar días sin tomar agua. Sin embargo, al momento que el ser humano pierde la esperanza, deja de existir. Y por eso vemos que lamentablemente muchas personas deciden terminar con su vida, lamentablemente. Muchas veces personas que lo tienen todo, que no les falta nada, que tienen todo, y deciden terminar con su vida porque no encontraron esperanza en lo que tenían, en lo que poseían. Pero el perder la esperanza no está limitado a personas pudientes. Es literalmente todos los seres humanos pudiéramos en algún momento perder la esperanza. Y la semana pasada hablamos de la importancia de mantener la esperanza viva, porque nuestra esperanza no depende de nuestras circunstancias, nuestra esperanza no depende de nuestro entorno, nuestra esperanza no depende de cómo nos va en la vida. Nuestra esperanza siempre debe estar enraizada en quién Dios es, y debe estar siempre puesta en el eterno, que no cambia. Amén. Entonces, en el día de hoy, amados, quiero hablarles sobre la fe. Y quiero que profundicemos un poquito en el tema. Y quiero definirles lo que es fe. Quiero decirles lo que no es también. Y quiero aclarar en un punto acá la diferencia entre fe y esperanza, porque están bien entrelazadas, pero fe y esperanza son dos cosas completamente diferentes. El apóstol Pablo dijo en Corintios: permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero de estos tres el más grande es el amor. Él está aclarando de que son tres sentimientos completamente diferentes. Amén. ¿Estamos claros hasta aquí? Amados, y la Biblia en Habacuc capítulo 2 versículo 4 nos dice: mas el justo vivirá por la fe. Entonces vemos también que Romanos 1:17 Pablo dice: mas el justo vivirá por la fe. Y en Gálatas 3:11 Pablo vuelve y menciona que el justo vivirá por la fe. Y entonces Hebreos capítulo 10 versículo 38 también habla de que el justo vivirá por la fe. Y yo quiero que tengamos un poquito de contexto para entender y poner el fundamento del mensaje que quiero comunicarles en el día de hoy. Habacuc capítulo 2 versículo 4. Habacuc capítulo 2 versículo 4, no lo voy a leer, pero lo tendrán aquí en la pantalla. Pero para que sepan, Habacuc era un profeta que vivió durante un tiempo de gran injusticia y de mucha maldad. ¿Les suena familiar? Habacuc vivió en un tiempo de mucha injusticia y mucha maldad. Pareciera como que Habacuc vivió en estos tiempos, porque hoy en día se ve mucha injusticia y mucha maldad. Y Habacuc el profeta está expresándole a Dios su angustia por el mal que hay alrededor de él. Y le pregunta a Dios por qué la injusticia pareciera prosperar. ¿Por qué el injusto, por qué el malo, el que hace lo malo, pareciera salirse con la suya? Sin embargo, Dios le responde que tiene un plan y que la justicia de Dios llegará en su tiempo perfecto.
Dios le responde asegurándole a Habacuc que aunque pareciera que todo el que hace mal prospera y avanza en la vida, el justo debe vivir por su fe y su fidelidad a Dios. Y es una llamada a confiar en la soberanía del Eterno, a confiar en la soberanía y justicia de Dios, incluso cuando la situación presente parece desesperada o nos roba o nos quiere robar el poquito de esperanza que tenemos. Entonces, en Romanos capítulo 1, versículo 17, no lo voy a leer, pero para que lo tengan por acá, Romanos capítulo 1, versículo 17, Pablo en esta carta a los romanos está explicándoles el evangelio y dejándoles saber que la justicia viene de Dios. Pablo habla de que la salvación está disponible para todos los que creen, sean ya judíos o sean gentiles. La justicia, la misericordia de Dios está disponible para todos, ya sea que creciste en la iglesia, que has vivido toda tu vida, la has vivido siendo cristiano, o tal vez te ha pasado como yo, que me convertí a Cristo cuando tenía 24 años. Pues sea cual sea tu realidad, la salvación y la justicia de Dios está disponible para todos. Y Pablo usa la frase de Habacuc capítulo 2 versículo 4 para mostrar que la justicia proviene de Dios por fe y para fe. Y está enfatizando que la vida cristiana comienza y se sostiene por la fe. Y que la fe es la base de la justificación, de nuestra justificación delante de Dios. Amén. ¿Lo estoy perdiendo? ¿O están aquí? Amén. Estamos acá. Esta es la introducción solamente, amados. Todavía no estamos predicando. Entonces, en Gálatas capítulo 3, versículo 11, Pablo una vez más menciona lo que el profeta Habacuc ya dijo. Y Pablo está combatiendo la idea de que los creyentes quieren seguir la ley mosaica, quieren seguir a Dios siguiendo la ley de Moisés y sienten que a través de la ley de Moisés son justificados delante de Dios. Entonces Pablo argumenta que la justificación viene solamente por la fe en Cristo. Pablo les dice, la justificación delante de Dios solo viene por tu fe en Cristo, no por obras de la ley. Y Pablo cita el pasaje para afirmar que nadie es justificado por la ley delante de Dios. La justificación viene solamente por poner tu fe en Cristo. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Hebreos capítulo 10, versículo 38. El autor de Hebreos, hago un paréntesis acá, muchas personas, muchos teólogos dicen que tal vez fue Pablo, otros dicen que no. No sabemos con exactitud quién escribió el libro de Hebreos, pero me referiré al autor como el autor. El autor del libro de Hebreos escribe a una audiencia de creyentes judíos que estaban enfrentando persecución y se sentían tentados de regresar a lo que ya habían dejado, de regresar al judaísmo. Entonces el libro les exhorta, el pasaje les exhorta a mantener la fe en Cristo y perseverar en medio de las pruebas. El autor está haciendo la exhortación de que independientemente de la prueba deben perseverar. Y el autor cita a Habacuc capítulo 2 versículo 4 y les insta a no retroceder en su fe, sino a seguir hacia adelante. Y la frase enfatiza la importancia de vivir por fe, especialmente en tiempos de dificultad. Amén. Entonces, resumiendo estos 4 puntos que le traje, que todavía estoy en la introducción, el profeta Habacuc llama o nos enseña o nos insta a que aprendamos a confiar en el plan y la justicia de Dios, incluso en medio de la adversidad, incluso en medio de ver prosperar al malo o al que hace el mal. Entonces, Romanos y Gálatas nos están instruyendo o nos están enseñando que la justificación delante de Dios se basa en fe
y no en cosas que podamos o dejemos de hacer. No en cosas que hagamos o cosas que dejemos de hacer. Y entonces Hebreos nos llama a perseverar en tiempos de prueba, en tiempos de aflicción. Nos llama a permanecer firme en Dios, creyendo en que Él llevará a cabo el plan y propósito que ha determinado para con cada uno de nosotros. Amén. Entonces comenzamos a predicar ahora. Y el primer punto es, hablando de fe y más el justo vivirá por la fe. Ajá, pastor. ¿Y qué es la fe? ¿Qué es la fe, amados? La definición de fe se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Certeza de lo que yo espero, certeza de lo que pongo mi esperanza y el convencido de algo que no veo, de algo que todavía no ha sucedido pero sucederá. Esa es la fe. Y si yo fuera a definir fe en términos, vamos a decir, humanos, sin robarle la esencia espiritual de la definición, yo diría que fe es saber nosotros que después que salgamos de aquí haremos lo que planeamos hacer en el día de hoy. ¿No me entendieron? ¿Cómo usted sabe que cuando salga de aquí se irá a comer, irá a ver su familia, se montará en su carro y llegará a su casa? ¿Cómo usted sabe eso? Esa es fe. Vamos a decirlo en términos humanos sin robarle la definición espiritual. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Fe es la certeza de lo que se espera. Yo con certeza espero llegar a mi casa y tomar esa siesta después del servicio, que es la más rica. ¿Sí o sí? Esa es mi esperanza. Y estoy convencido de que lo haré. Eso es fe. Estoy convencido de que el Señor me permitirá llegar a mi casa. Amén. Y es importante, amados, que usted entienda que la fe está arraigada en el carácter y la confiabilidad de Dios. Me explico. Esto significa que nuestra fe no es simplemente un deseo. Nuestra fe no es simplemente un pensamiento positivo, sino una confianza profunda, fundamentada en quién Dios es. Escuche bien, nuestra fe está fundamentada en quién Dios es y en su naturaleza. Y porque yo sé quién Dios es, entonces yo puedo decir, cuando yo salga de aquí, voy a llegar a mi casa y me voy a acostar a dormir. Porque yo sé quién Dios es, porque yo entiendo que su gracia me guarda. Amén. Amados, la fe nos permite actuar conforme a la voluntad de Dios, confiando en sus planes, confiando en los planes de Dios para con nosotros. Por ejemplo, Abraham recibe una palabra de parte de Dios. En Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3, Dios lo llama a que deje su casa y su parentela y se vaya a la tierra que Dios lo va a mandar. Pero Abraham salió, dejó su familia sin conocimiento a dónde iba, sin conocimiento de que si le iba a salir todo bien como planeado, sin ningún tipo de conocimiento. A él lo motivó simplemente saber que Dios ya había dicho, porque era parte de los planes de Dios. Por eso la Biblia nos dice que Él es el padre de la fe, porque sin saber para dónde iba, Él decidió creer en Dios y hacer lo que Dios le había llamado a hacer. Solamente por una palabra que recibió. Hace mucho tiempo, cuando yo estaba recién convertido, yo un día estaba entregándole un ayuno a Dios. Y cuando uno ayuna para Dios, no sé si les pasa a ustedes, tal vez ustedes no, porque ustedes son más espirituales que yo. Pero yo cuando ayuno, estoy pensando en lo que me voy a comer. Me paso el día entero, Dios mío, reprende al diablo, Señor, pensando en ese momento que entregaré el ayuno.
¿Usted me entiende? Y uno ayuna para Dios, pero está pendiente de lo que se va a comer. Hay un fallo ahí, porque se supone que es una abstención que estamos haciendo. No hay que pensar en comida, pero como usted sabe que a su pastor le gusta mucho comer. Pero ni modo, un día voy a entregar un ayuno y estoy con todo, en buen dominicano, con todo el gusto preparándome un sandwichito con una malta que me voy a tomar y voy a entregar mi ayuno porque ya me siento realizado y sumamente espiritual. Y de repente, en mi corazón escucho la voz de decirme: hey, eso no es para ti. Y yo, ¿cómo así, Señor? Si llevo ya muchas horas ayunando y tengo hambre. Y sentí esa lucha que sentimos los creyentes internamente cuando vamos a hacer algo, como que no nos sentimos bien y a gusto. Igual decido preparar el pan que me iba a comer con todo el gusto, como que era para mí, pero ya tengo la inquietud en el corazón de que no debo comérmelo. Sin embargo, siento de Dios que debo seguir preparándolo. Y preparo el desayuno, el pancito, y agarro mi maltita y digo, ok, me pongo la ropa y salgo de mi casa y me paro en la calle. Y digo, Señor, me dijiste que el pan no es para mí. ¿Para quién es el pan entonces? Y siento de Dios caminar hacia mi izquierda, que me quedaba Bergen Line en Union City. Y camino hacia mi izquierda y me paro en la esquina porque honestamente no sé para dónde voy. Dios es mi testigo, no me deja mentir. Me paro en la esquina y siento de Dios caminar como quien va para donde mi otra tía, mi tía Mari, para abajo, dale para allá abajo. Y voy caminando y sigo caminando. Digo, yo voy a caminar hasta que Dios me diga que me pare y doble. Y voy a caminar y voy pensando, Dios mío, yo no quiero llegar a Jersey City porque en verdad está lejos. Así que háblame rápido para donde que yo voy. Esto soy yo con la batalla interna que tengo. De repente siento que Dios me dice, dobla aquí. Y doblo y voy caminando y voy caminando. Y Dios me dice, aquí está la persona para quien el pan y la malta es. Y yo digo, no, esto son cosas mías de mi carne, en verdad. El ayuno me volvió loco porque yo no veo a nadie aquí. Y de repente de abajo de un carro sale un hombre. Alaba lo que él vive. Amados, eso es fe. Es que Dios te manda a hacer cosas a veces que no tienen ni siquiera sentido hacerlas. Pero una palabra de Dios es más que suficiente para tú poner en práctica tu fe. Y tuve que sentarme con el muchacho, comerme el pan y predicarle. Y verlo como se comía ese pan con ese gusto. Y yo, no, Señor, pero no solamente hacer tu obra, tú me estás mortificando ahora, en verdad. O sea, me estás haciendo, entre comillas, una maldad aquí, yo con la boca hecha agua y el tipo comiéndose ese pan. Yo loco por quitárselo. Pero lo que le quiero decir, amados, es que así funciona la fe. La fe, usted decide en fe creer, escuche bien, usted decide en fe creer lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido. Yo digo que el 99% de nuestras instrucciones ya están en la Biblia, el 99.9% ya está aquí. Hay cosas que Dios te la hablará a tu espíritu. Amén. Pero en cierta manera ya están en la Biblia porque Dios nos manda a cuidar a los desamparados. En la Biblia no me dice que yo debo despertarme un día después de un ayuno y salir a buscar a alguien para darle la comida. Sin embargo, la Biblia de manera clara y precisa habla. ¿Usted me está entendiendo? Nuestra fe, amados, lo que queremos hacer, lo que tenemos que hacer, los planes de Dios están ya a nuestra disposición, están escritos. A veces Dios te hablará, te dirá, haz esto, pero créame que siempre será sobre un fundamento bíblico. Amén. Y Abraham recibió una palabra, el hombre no sabía para dónde iba y puso en práctica su fe. Y yo quiero, amados, que usted reflexione sobre ¿qué áreas de tu vida necesitas confiar en las promesas de Dios? ¿En qué área de tu vida tienes que ceder y tener fe y confiar que en Dios en su momento hará lo que ha prometido que hará? Amén. Amados, otra cosa que aprendemos de la fe a través de la Escritura es que la fe es acción. Digan conmigo, acción. La verdadera fe se demuestra a través de acciones. Y yo tengo que aclarar este punto porque hay a veces confusión entre el pueblo. Hay gente que cree que usted tiene que hacer para tener fe
Y bíblicamente no es lo correcto, pero yo voy a aclararles el punto. Amados, Santiago capítulo 2 versículo 17 nos dice lo siguiente: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin obras es muerta. Y nuestras acciones deben reflejar la fe que profesamos. Nuestro accionar debe reflejar nuestra fe. Usted sabe que en Mateo capítulo 7 versículo 21 Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esta palabra es fuerte. Sino el que hace la voluntad de mi Padre entrará al reino de los cielos. Hace unas semanas le hablé de Rahab, la ramera, y cómo en el Antiguo Testamento era una mujer politeísta, creía en muchos dioses, era lamentablemente, no me gusta decir ramera, le decíamos cariñosa, era una persona que se dedicaba a esa profesión de vender cariño. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la vemos como un estándar de fe. Y es porque ella pasó de ser politeísta, de ser alguien que de acuerdo al estándar de la sociedad de ese momento no tenía valor, pasó a ser alguien que creía en Dios. Y por eso Santiago nos dice, la usa de referencia y nos dice: hey, por fe Rahab la ramera recibió a los espías en paz. Por fe, porque ella sabía que el Dios de ellos, de los espías, era el Dios verdadero, y puso su fe en ese Dios para no perecer juntamente con la ciudad. Amados, mi fe no debe ser solamente de boca. Mi manera de vivir, mi manera de yo actuar, debe ser simplemente un reflejo de quien yo digo ser o de la fe que yo profeso tener. ¿Usted me está entendiendo? Es lo que Santiago está diciendo. Si tú ves una necesidad y dices que tienes fe, en vez de solo ofrecer oración, trata de hacer algo para suplir o resolver esa necesidad, siempre y cuando esté dentro de tus posibilidades. Nuestra fe nos llama a accionar. Amén. Es lo que Santiago está diciendo. Entonces yo quiero que usted identifique en su vida cómo usted pudiera poner en práctica su fe. La manera más simple, amados, de poner en práctica nuestra fe es sirviendo. Sirviendo a nuestros familiares, sirviendo a nuestros amigos, sirviendo, ayudando. Que sean más que palabras, que sean nuestras acciones las que determinen nuestra fe. Amén. Entonces, esto me lleva al siguiente punto: lo que no es la fe. Amados, la fe no es simplemente un acuerdo intelectual o palabras vacías. La fe no consiste en recitar doctrinas sin transformación. Miren, Santiago capítulo 2 versículo 19 dice lo siguiente: tú crees que Dios es uno, bien haces. Y dice Santiago: a que tú no sabes, los demonios también creen y tiemblan. Aleluya. ¿Usted está entendiendo? La fe no consiste, amados, en recitar doctrinas sin transformación. La fe verdadera implica una relación con Dios, no solamente un conocimiento de quién Dios es. Porque el mundo espiritual, las entidades malignas, el Señor reprenda, saben que Dios es uno y tiemblan. Sin embargo, esa fe que ellos tienen, ese creer que ellos tienen, no salva. Pero el autor nos está diciendo que creer, prácticamente eso es lo que nos está diciendo. Hey, cualquiera cree que Dios es uno. Cualquiera cree que Jehová es el Dios verdadero. Cualquiera puede creer eso. Los demonios lo creen. ¿Y sabes qué ellos hacen? Ellos tiemblan. Son reverentes. Amados, Jesucristo
dijo lo siguiente en Mateo 7, 26 al 27. Cualquiera que me oye estas palabras, si no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y grande fue su ruina. Dos hombres, uno escuchó y puso en práctica, otro escuchó y no. Amados, la fe no es, vuelvo y les repito, no consiste en recitar doctrinas o tener conocimiento de versículos bíblicos. Si no hay transformación, es solo eso, conocimiento. Solo eso, conocimiento. Tenemos que darle la oportunidad a la palabra de Dios de que nos transforme. El problema de nosotros es que creemos, por alguna razón, y creo que está todo ligado con la sociedad y la manera en que todo, en cómo se vive hoy en día, que todo es rápido, creemos que la transformación de la que habla la Biblia debe pasar de la noche a la mañana. Y es algo que debe ser así de rápido. Y es como que quisiéramos como que Dios nos haga una operación y de repente nos cambie el chip. ¡Plap! Y de repente ya estamos actuando de acuerdo a lo que la palabra dice. Entonces, si yo no actúo de una manera, si no me comporto de una manera u otra, entonces no, Dios no está trabajando. Así no es que funciona. Eso no es fe. ¿Estamos aquí? ¿Los perdí? Amados, eso no es fe. Eso es simplemente conocimiento. Usted sabe cómo usted sabe que Dios está trabajando en usted. Cuando cosas que usted hacía con regularidad, de repente como que lo piensa. Cuando usted de repente se encuentra pensando o diciéndose, esta parte de mi vida tengo que cambiarla. Tengo que buscar la manera de, no sé, hacer las cosas diferentes. Dios trabajando. No pasa de un día a otro. No sucede de la noche a la mañana. Cuando usted quiere ver una transformación en su vida, debe pasar por el proceso para que esta transformación no solamente perdure, sino que sea genuina, porque fue a base de esfuerzo. Y el deseo es, amado, que usted a base de esfuerzo, ustedes, todos los que están acá, que son hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres trabajadores, esforzados, que usted también se esfuerce en la palabra de Dios y ponga en práctica conocimientos bíblicos que ya tiene, porque no hay nada nuevo. Amados, quiero que examinen su fe y que se pregunten si es algo meramente intelectual o está transformando tus acciones y tu estilo de vida. Y esto me lleva, amados, al siguiente punto. La fe y la esperanza están interconectadas, hay un enlace entre ambas, pero son distintas. La fe es confiar en las promesas y el carácter de Dios. Eso es fe. Confiar en las promesas de Dios y en su carácter. Vamos a la definición. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La esperanza, por otro lado, es la expectativa confiada, una expectativa que confía en lo que Dios ha prometido. Yo tengo fe en Dios porque conozco el carácter de Dios y sé que ha de cumplir su palabra, y pongo mi esperanza en lo que Él hará, en su accionar. Entonces, esto implica una confianza absoluta, sin dudas, de que lo que Dios ha dicho que hará, lo cumplirá. No es una posibilidad de que, bueno, tal vez Dios haga o tal vez Dios no haga. No, amados. Es una certeza, es un convencimiento. Y entonces la expectativa, la esperanza es mirando hacia el futuro con anticipación de lo que Dios va a hacer y con seguridad, esperando el cumplimiento de las promesas que Dios ya hizo. La fe me dice, bueno, Dios es por nosotros, Dios ha hablado. La esperanza me dice, ahora voy a esperar lo que Dios ha dicho que cumplirá en mi vida. ¿Los confundí más? ¿O están claros?
Esa carita de ustedes. Ustedes tienen hambre, ¿verdad? Yo también. Aguántenme un ratito más. Amados, la fe mira hacia la confiabilidad de Dios. La esperanza mira hacia el cumplimiento futuro de las promesas que Dios ha hecho. O sea, y están interconectadas, no son lo mismo, pero igual, si usted tiene esperanza, que su esperanza esté puesta en Dios y en lo que Él ha dicho que hará. Si tiene fe, que su fe obviamente esté arraigada en el eterno y en quien Él es. Amén. Amados, un ejemplo de fe, Ana, hablamos de ella, de cómo ella en fe se acercó delante de Dios. Y en fe entonces le pidió a Dios que le concediera tener un hijo. Y entonces ella puso su esperanza en que el Dios que le permitió acercarse y clamar a Él iba a responder la petición que ella había hecho. La esperanza, amados, la fe es la raíz y la esperanza es la flor, es el fruto. ¿Me están entendiendo? Están conectados el uno con el otro. Amados, y el deseo es que usted cultive la fe. Cultives tanto la fe como la esperanza en tu vida. Confía en el carácter de Dios, fe, confiando en quién Él es. Y espera con ansias el cumplimiento de sus promesas. Ni un amén. Amados, en resumen, se lo voy a poner más fácil. Fe es confiar en las promesas de Dios y su carácter. Esperanza es la expectativa de que esas promesas se cumplirán. Eso es esperanza. Amados, y el deseo es que todos, incluyéndome yo, todos crezcamos en fe. Romanos 10, versículo 17. Romanos 10, versículo 17 dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amados, si quieres que tu fe se fortalezca, debes diariamente involucrarte con las Escrituras. Involucrarte con su palabra. Usted sabe por qué. Hace unas semanas les mencioné. Nosotros ya de manera automática interactuamos con el mundo exterior de distintas maneras. A través de nuestros móviles, interacciones con otras personas, la televisión. Usted sabrá cómo usted interactúa con el mundo exterior. Y de manera constante somos bombardeados con información. Nos dan mucha información, nos manda mucha información. Y entonces de manera constante nuestro cerebro está procesando información y recibimos información y más información y más información. ¿Qué sucede? Cuando llega el momento del conflicto, cuando llega el momento de la dificultad, ¿cómo respondemos? Basándonos en lo que hemos escuchado, basándonos en lo que estamos llenos. ¿Ustedes están aquí? Vamos, por favor, ya falta poco, aguanten. Tranquilo que la comida no va para ningún lado, va a estar ahí cuando usted salga. Amados, de manera constante estamos recibiendo información. Y a veces procesamos situaciones que enfrentamos basándonos en la información que hemos recibido. Y muchas veces en la experiencia no está mal, porque hay situaciones que obviamente ameritan ser resueltas con el conocimiento que ya tenemos. Sí o sí, eso es de ahí. Por ejemplo, una situación entre los hijos. Mis hijos, Misael y Eli, siempre están peleando. No hay manera. No hay amenaza, no hay chancla, no hay nada que evite que esos niños peleen. Yo, Señor, Padre, ten misericordia. Ahora entiendo a mis padres. Pero ya yo sé cómo lidiar con la situación. ¿Me están entendiendo? Ya hay un conocimiento previo porque hay una experiencia. Yo soy hermano, soy hijo, gracias a Dios. Y peleaba con mi hermano.
Y ya por esa experiencia y obviamente la corrección que me daban mis padres, ya uno sabe, ya mi esposo y yo sabemos cómo lidiar con las diferencias que tienen Hila y Misael. Por la experiencia. No está mal lidiar con situaciones por experiencia que tenemos. Pero ¿qué me dice la Biblia? ¿Usted me está entendiendo? ¿Qué me dice la Biblia? Instruye al niño en su camino. ¿Qué me manda la Biblia a decir? Que mediten en este libro de la ley de día y de noche, y así harán prosperar su camino. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, cuando yo corrijo a mis hijos, basándome en el conocimiento que yo tengo, la experiencia y la palabra de Dios, el resultado será diferente. Aunque no ocurrirá en el instante, el resultado será diferente. Pero ¿qué me dice el mundo secular? Ay, no, que los traumas a los niños. Ay, que no le puedes hablar mal. Yo quisiera haber crecido en este tiempo. Mi mamá estuviera presa ahora mismo. Que los traumas. ¿De qué trauma tú me estás hablando a mí, muchacho? Eso es una vagabundería que se inventaron en estos días. Usted sabe los chancletazos que a mí me dieron. Mire qué traumado estoy aquí, qué frustrado estoy. No, me hicieron un hombre. Eso es lo que necesita mucho estos muchachos. Perdónenme los jovencitos. No estoy justificando el abuso, nunca. Jehová reprenda al diablo. Siempre trato de corregir a mis hijos sin ira en mi corazón. Porque son mis hijos. ¿Usted me entiende? Son nuestros hijos. Nunca corrija a sus hijos con ira, amado, nunca. Si se siente airado, mejor deje pasar el momento. Se los digo de corazón, por experiencia. Nunca corrija a sus hijos con ira. Nunca les llame la atención con ira. La ira no es buena consejera. Corríjalos con sabiduría y con entendimiento. Cuando sea momento de dar la nalgada a él, sin pena. Pero sin ira. Son sus hijos. Son mis hijos. ¿Usted me entiende? Pero nuestros hijos necesitan corrección. Entonces yo no puedo llevarme de lo que están diciendo estos locos. Que si usted se fija cómo está la generación hoy en día, son un reguero, excúsenme, en buen dominicano, una balsa de manganzones que nunca los corrigieron los padres. Y andan ahora confundidos en la vida. Una manada, un montón de muchachos ya pasados de edad que no entendieron o no fueron corregidos como debieron haber sido corregidos. En su momento, cuando yo estaba muchacho, yo no quería que yo le corría. Llegó un momento que yo a mi mamá les bloqueaba los golpes, pero corría, no me quedaba. Pero cuántas gracias doy a Dios. Amados, esto soy yo, cada cual con su criterio. Ahora, yo les voy a decir lo que a mí me funcionó. Gracias, Señor, que esos chancletazos me enderezaron. Gracias, Señor, que esos chancletazos me hicieron hombre. Macho alfa, lomo plateado, que friega y cocina, para que sepa. Sin pena lo digo. Usted me está entendiendo. Nada que ver con machismo. Yo no creo en eso. Pero tampoco creo en el feminismo. En esa ignorancia tampoco creo. Hay un orden divino. Y si se lleva a cabo el orden divino, estaremos bien. Porque, amados, yo vi un video de unas locas, Señor, ten misericordia, que pagaron $4,000 para estar en un campamento voceando, airadas, que no necesitan hombre. Balsa de locas, ustedes están a falta de un macho, que están. Locas viejas, es a falta de machos que están. Ustedes están consumiendo la información que la sociedad les da. ¿Usted me está entendiendo? Amados, el ser mujer no nada tiene que ver con ser superior al hombre. El ser hombre no nada tiene que ver con ser superior a la mujer. La Biblia habla clara de que somos coherederos, de que Dios nos ve igualito a los dos. Incluso la Biblia le da un punto de ventaja a la mujer que no le da al hombre. Si yo no estoy bien con mi esposa, Dios ni siquiera escucha mis oraciones. Así de serio ve Dios a la mujer y al hombre. Mujeres están en ventajas. Así que si sus maridos están bravas con ustedes, Dios no te va a escuchar la oración. No van a pasar del techo de la casa las oraciones. Así que enfríense con su esposa. El modelo bíblico me enseña que como padre, como tal, como esposo, yo debo ser responsable con mis padres, con mis hijos, con mi esposa. El modelo bíblico. Es la Biblia la que me enseñó que, yo tengo que cocinar. ¿Usted me entiende? Que hay que limpiar, hay que fregar. Nada de malo. Es con orgullo que lo estoy diciendo. Pero eso no me quita la hombría. Pregúntale a ella quién es el macho alfa en su casa. ¿Usted me está entendiendo? Amados, gloria a Dios. Es la Biblia. La Biblia ya tiene un parámetro.
Ya la Biblia nos dio las directrices que necesitamos. Entonces, para yo crecer en mi fe, necesito meterme en la palabra, porque es que todos los días estoy siendo bombardeado con información. Incluso hay gente que creen que están hablando de parte de Dios, que lo que están es confundiendo. Están confundiendo y son ciegos guías de ciegos. Si tú te metes en la palabra, si usted cuando llega a su casa analiza el mensaje que su pastor le predicó, usted verá que yo estoy predicándoles la Biblia. Dios me guarde de salirme de allí. Y los teólogos, si entienden que dije algo fuera de orden, me lo pueden decir. Yo recibo la instrucción, no tengo problema. Pero si yo estoy hablando de parte de Dios, entonces el problema es suyo, porque Dios le está hablando. ¿Usted me está entendiendo? Amados, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Amén. En Hechos, ya para esto, para cerrar, en Hechos capítulo 17 versículo 11, la gente de Berea fueron elogiados por su afán, por el interés que tenían de estudiar las Escrituras diariamente. Usted sabe que recientemente nosotros abrimos nuestro discipulado, y sé que muchos no vienen porque no pueden, se entiende. Pero amados, si usted puede en su tiempo meterse en la palabra, hágalo. Hágalo. Porque es la única manera en la que creceremos. Sí o sí, aquellos que van al discipulado. Sí o sí. La Biblia tiene tanta información, amados, tan relevante en el día de hoy. Miren, la Biblia está más actualizada que el periódico que va a salir mañana. No hay manera de usted perder cuando usted aplica las Escrituras a su vida. Y para cerrar, esto sí es para cerrar. Amados, la fe es más que una creencia. La fe es más que simplemente creer y ya. Es una confianza activa, una confianza intencional en las promesas de Dios. Entonces, esta confianza que yo tengo en Dios, esta fe que tengo, produce en mí obras buenas, produce en mí una transformación en mi vida y se diferencia de la esperanza, pero son ambas un complemento la una de la otra. Amados, esforcémonos por crecer en nuestra fe, demostrándolo a través de nuestras acciones. Cuando usted abre los ojos en la mañana, ¿qué es lo primero que hace? Dele gracias a Dios. Mucha gente no despertó. Amados, los celulares tenemos que apagarlos y ponerlos lejos, para que cuando abramos los ojos nos recordemos que respiramos porque el Eterno nos ha regalado un día más. Amén. Así que la Biblia nos llama a vivir por fe. Y espero que usted haya entendido el punto principal del mensaje. Todos estamos llamados a vivir por fe. Debemos fomentarla, debemos alimentarla para que nuestra fe crezca. Amén. Pónganse de pie, amados. Aleluya. Gracias, Dios eterno. Amados, si hay alguien acá que quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador, el altar está abierto. Si necesitas oración, por favor, si necesitas oración, no te vayas de acá sin recibir oración. Si te apena pasar al frente, pues dime, para eso es que yo estoy aquí. Esa es mi misión principal. Aparte de predicar la palabra, aparte de orar por ustedes, Dios me trajo acá a hacer mudanzas y a presentar niños. Hicimos una mudanza ayer. Presentamos un niño hoy. Usted ve que no es mentira. Gracias a Dios por el privilegio, amados, de servirles. Amados, el altar está abierto. Yo igual quiero orar por usted.